Muy bien, vamos allá. El tiempo es oro. Y vamos a tomar un pasaje de las Escrituras para introducir este tiempo, que para muchos de nosotros, para muchos de ustedes también es conocido, en el Evangelio de Juan, el capítulo 5, vamos a leer de los versos del 2 al 11 y luego el 14 también. Dice que hay en Jerusalén, cuenta la palabra del Señor, que cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Verso 14. Después Jesús le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Creyendo aquí su palabra, oramos en el nombre de Jesús, pidiéndote, Espíritu Santo, presente aquí en esta hora, Señor, que tú toques los corazones, que tú abras, Señor, las entrañas de nuestro ser para recibir tu palabra de libertad, de restauración, de sanidad y de afirmación. Señor, tú eres bueno con nosotros. Padre, despeja todo camino espiritual. Señor, que toda atmósfera, que toda presión y opresión que esté viniendo en esta hora para despistarnos, distraernos y angustiarnos, sea quitada de nosotros y que tu presencia se haga manifiesta una vez más en esta mañana. Oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Este es uno de los pasajes de las Escrituras que la mayoría de nosotros, por lo menos una vez o al menos una vez, hemos oído. Y seguramente hemos predicado de ello, hemos enseñado y Dios nos ha ministrado a través de esta historia. La historia de un hombre que por 38 años estaba enfermo. Y como suele pasar en el tiempo, yo ahora me voy un poquito lejos, ahora voy a regresar. Pero yo creo que la Iglesia de Jesucristo, una de las características que está viviendo en este tiempo es quizá una desubicación en cuanto a su papel real en este tiempo. Es decir, aunque las iglesias podamos tener un enfoque, una visión y podamos saber hacia dónde caminamos, pero hay muchos cristianos, hay muchos congregantes, muchos asistentes que se han quedado estancados en un conflicto, en un problema crónico, en un despecho, en una caída, en un tropiezo, en una ofensa, en una difamación, en un pleito, en un duelo, en situaciones determinadas que impiden que la Iglesia avance con una claridad, con una libertad, sin pesos y con compromiso. Porque muchos cristianos vienen a la iglesia esperando captar y recibir una bendición, pero cada vez son menos los que depositan algo en el altar. Un sacrificio, un compromiso de vida, un compromiso de dones y de talentos. El servicio incluso está en decadencia en muchas congregaciones. No encuentras tantas personas que quieran servir a Dios de una forma altruista, generosa, dadivosa.
Puede ser que alguno lo haga por dinero, por poco o por mucho. Pero cuantos más somos, más te estás dando cuenta que está escaseando esa vida del discípulo, esa vida del compromiso, esa vida de aquí estoy, envíame a mí, no pasa nada. Los hay, gloria a Dios que los hay. Pero estamos hablando en congregaciones como esta que veo delante de mí, pues de cientos de personas o miles de personas que venimos, cumplimos, recibimos, pero realmente pasan los años y lo que observas incluso pastoralmente es que hay muchas personas en tu propia congregación, en los ambientes a los que vas, que pasa un año, pasan 5, pasan 10 y siguen en su mismo problema y siguen en su mismo conflicto y siguen en su pecado crónico y siguen en su puerta de atrás abierta y siguen llevando una doble vida o una triple vida o una cuádruple vida. Asisten, están, pero sin embargo te das cuenta que no hay algo, no hay siembra, no hay nada en su tierra, no hay huerto, no hay fruto, no hay nada cosechado, no hacen discípulos, no avanzan, no conquistan. Ni siquiera muchas veces, y hay una ausencia hasta de prosperidad. ¿Por qué? Porque te das cuenta que hay situaciones que se han hecho crónicas en nosotros que no se terminan de resolver. Hay muchos días donde uno dice, esto se va a arreglar hoy. Yo voy a cambiar, yo voy a decidir, yo voy a tomar una decisión. Pero pasa el tiempo, llega el lunes, llega el martes, a veces el domingo por la tarde, ya se nos ha ido el angelito. Ya se ha ido la inspiración. Ya es que me emocioné, es que no sabía lo que hacía, ya te llama el menganito y ya estás ahí con él tomándote unos chupitos en la tasca o en tus relaciones, en tus conversaciones de siempre. Y en el fondo, en cada llamado, en cada administración, en cada retiro, en cada encuentro, pues tú te vas encontrando con personas que siguen pidiendo la misma liberación, que siguen pidiendo la misma necesidad, la misma necesidad y la misma necesidad. Y está bien, entendemos que es cierto que a veces hay un esposo que no se ha convertido y estamos orando años. No me refiero a esa necesidad de cosas que esperamos que cambien, sino aquello que de alguna forma está frenando mi vida de compromiso, de bendición y de propósito en el reino de Dios. Y entonces se hace difícil, porque cada vez son menos los que empujan a la iglesia y tiran de más. Menos que tienen que tirar de más, que pesan más. Y realmente el llamado es un llamado de discipulado, el llamado de la palabra de Dios es un llamado de discipulado. La historia de este paralítico llena de matices que nos pueden enseñar cosas. 38 años, ahí enfermo. Sabemos que cuando llega Jesús le hace la pregunta, pero él está simplemente preocupado de su conflicto y de su problema. Yo no tengo nadie que me meta en el agua. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? La pregunta es, ¿realmente quieres que en tu vida haya cambios? ¿Realmente quieres que en tu vida pase algo que te transforme, que te cambie? Porque a lo mejor estás esperando que cambien todas las circunstancias de alrededor, pero tú no tienes ningún interés en cambiar. Estás siempre enfocado en el pecado de tu familia, en el pecado de tu padre, de tu marido, de esto, del otro. En la sociedad tiene la culpa. Cualquier persona tiene la culpa menos tu responsabilidad de lo que está sucediendo. El ser humano ha sido creado para gobernar la tierra. Y el cristiano se le ha dado las arras de las primicias del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se te ha entregado a ti por la obra graciosa de Jesucristo. Por la entrega de Jesucristo, por su sangre, se te ha entregado el Espíritu Santo para que puedas cumplir el propósito con el que Dios te ha puesto en esta tierra. ¿Hola? Y si tú simplemente quieres al Espíritu Santo para una situación placentera, si tú solamente estás esperando placer de una relación, es lo que ahora mismo en el mundo se lleva, ¿verdad? No queremos matrimonio, pero queremos placer. Por eso nos juntamos hombres con hombres, mujeres con mujeres, o un hombre con una mujer con un hombre, arriba, abajo, placer sin compromiso.
Y eso se nos ha impregnado a nosotros porque espiritualmente estamos en las mismas condiciones. Estamos esperando encuentros placenteros sin compromiso. Pagamos un diezmo, pagamos algo, ¿para qué? Para que se nos bendiga, para recibir paz, para recibir bendición, pero sin compromiso, sin multiplicación y sin idea de alcanzar el propósito de Dios. El Espíritu Santo ha venido en nosotros para rehabilitarnos, para animarnos. Si has nacido en una familia cristiana, te has ahorrado el sufrimiento de andar caminando sin Cristo. Te has ahorrado ese daño que a veces hace la vida sin Dios. Y si has venido a Cristo con cierta edad, Dios está haciendo una obra en tu vida, ha depositado el Espíritu Santo para que cumplas un propósito de cambio, para que se genere un cambio espiritual de dentro hacia afuera en tu sociedad. Y puede ser que estemos ahí tan metidos en nosotros mismos, 38 años tirado en un catre, 38 años tirado ahí en un lecho. Y imagínate este lecho, porque claro, tú lo ves así, esto es un colchoncito de niño, ¿verdad? Estos están en plástico. Pero tú imagínate una persona paralítica, ya uno va llegando a cierta edad, ¿verdad? Y sabemos lo que va pasando a las personas mayores, la incontinencia. Nadie habla de eso. Pero nos pasa ya cuando tenemos ciertas edades. Imagínate una persona que no tiene quien le lleve al baño, que no tiene quien le duche cada día, o le lave, o le bañe. Imagínate un mundo sin perfumes. Imagínate una persona que está 38 años sentado ahí y que de pronto le da, nosotros decimos en España, un apretón. Te da un apretón de estos que dice, ¡uy, el baño! Y está el paralítico ahí y dice, ¡ay, el baño! ¿Dónde lo haría? Porque si no tenía quien le llevase al agua, quizá tampoco tenía quien le llevase al baño. ¿Quién le lavaba las sábanas? ¿Quién le cambiaba de ropa si tenía un escape de algo indeseable? Imagínate aquella persona ahí tirada en ese lecho de sufrimiento, un lecho de inmundicia, como se decía en aquel tiempo. Los trapos de inmundicia, los trapos sucios que se usaban para limpiar. Estamos hablando de una persona que aún en su propia vida, en su propia situación, por lo que sea, no estaba cuidado. Hay otro caso que vamos a ver rápido, de otro mendigo, de otra persona inválida, que tenía conflictos, pero la situación era diferente porque este tenía amigos. Pero este hombre que estaba en este estanque no tenía amigos. Imagínate pasar al lado de ese lecho, el olorcito que da. Porque cuando vemos los documentales de National Geographic en la televisión, y vemos que pasan por esos mercados de la China, de la India, de África, pues yo te voy a decir una cosa. Una cosa es verlo en National Geographic y otra cosa es estar allí y oler. Y ver. Y la carne podrida, y el pescado podrido, y las cosas. No, bueno, en fin. No les quiero poner mal cuerpo en esta mañana, porque igual usted estaba pensando en los taquitos que se va a comer en un rato. Pero todo eso es necesario poner el contexto para donde quiero llegar en esta hora. El lugar de su vida era un lugar inmundo, un lugar sucio, un lugar lleno de despropósitos. Hermanos, no tenía que me llevase a la rehabilitación y como no tenía dinero para comprar y para esto, para tener una silla de ruedas, me tocó venir aquí porque el gobierno no me quiso ayudar, porque las ayudas no me quisieron ayudar. Fui a la iglesia Manuel, allí nadie me hizo caso, nadie me atendió, nadie me habló y desde luego esto es increíble porque no hay forma. Claro, aquí todo el mundo viene, van los primeros, yo como no tengo a nadie, porque esto lo digo yo soy una persona que sufre, mire mi sufrimiento, mire mi abandono, mire mi abuso, mire mi situación, contándole, hablándole de su luto, hablándole de su duelo, hablándole de su dolor, y Jesús yo creo que estaría ahí impaciente y le diría, a ver, que te he preguntado que si quieres ser sano, no quiero que me cuentes tu vida que la sé, que la conozco, que está ahí. Al final la misericordia de Dios toca a aquel hombre. Ahora, voy al principio de todo esto que quiero compartirte. Jesús le dijo,
levántate, toma tu catre, toma tu lecho y vete. Levántate, toma tu lecho y vete. La cuestión está en que aquel hombre, si el milagro era que Jesús le sanase, no tiene mucho sentido que Jesús le dijese, toma tu lecho y vete. Algunos dicen que la razón por la que Jesús le dijo eso es para que nadie viniese y ocupase su lugar. Puede ser que alguien viniese y ocupase su lugar. Pero lo cierto es que Jesús lo único que le manda hacer es, toma tu lecho y vete. Es decir, esto te lo llevas, lo quitas de aquí, lo mueves de aquí. Esto que está podrido, esto que está lleno de suciedad, esto que está lleno de malos olores, de orín, que huele a podrido, que está asqueroso, que no hay quien lo quiera, que no lo puedes dejar aquí, te lo tienes que llevar, lo tienes que sacar, lo tienes que quitar. Te lo tienes que llevar, lo tienes que mover. No le estaba poniendo una condena de ir por ahí, como lo hemos visto en esos abusos religiosos, cargando una cruz, cargando una imagen, cargando un crucifijo, dándonos golpes de pecho, azotándonos, flagelándonos, infringiéndonos daño. No le estaba mandando una condena de ese tipo, le estaba diciendo que aquello que había sido el destino, su vida, su hogar, su lecho, tenía que ser removido y tenía que llevárselo y sacarlo de allí. Y no lo podía dejar allí. Porque eso era la costumbre. Y ahí vamos entrando en todo esto. Porque el lecho, al fin y al cabo, el lugar donde dormimos, nuestra habitación, el lugar de nuestra morada, donde pasamos los momentos más íntimos, precisamente no debería de ser esos lugares donde está esa mugre y esa suciedad en nosotros. Toma tu lecho y vete no tiene un sentido de sigue viviendo como hasta ahora. Tiene un sentido de que tú tienes que terminar con aquello en lo que has estado viviendo. Y yo espero que en esta mañana tú te estés poniendo en situación, seas joven o seas mayor. Porque si tú realmente quieres acceder a lo nuevo, es decir, si tú no quieres vivir como inválido, si tú no quieres vivir sujeto a esa necesidad, tú tienes que tomar una decisión. Y no es solamente la parte que Dios hizo. ¿Cuál fue la parte de Dios? El milagro. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El milagro de la restauración. El milagro de donde no había nada, de pronto hay algo. El milagro de la sanidad emocional. El milagro de la restauración del honor, de la dignidad y de las ganas de vivir que ningún terapeuta puede poner y que puede fabricar. El milagro de la semilla que solo Dios tiene. El poder que hay en crear. El hombre modifica lo creado, pero crear es otra cosa. Crear solamente es algo que es un atributo de Dios. Cuando el universo estaba desordenado y vacío, cuando solamente había agujeros negros en el espacio, entonces Dios habló y dijo sea la luz, y fue la luz, y Dios creó de la nada, de la miseria, de la oscuridad, de lo inapropiado, Dios creó la vida. Y al día de hoy, de un puñado de tierra, ¿alguien come tierra aquí? ¿Nadie come tierra? ¿Cómo es posible que de una tierra salga una papaya, un mango, una manzana, una pera? De una mezcla de tierra, de estiércol. Solamente Dios puede hacer eso. De lo que no existe, de lo que no tiene vida, de lo que no es dulce, de lo que no es agradable, Él lo puede hacer. Y hay una parte que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Hay una parte que Dios hace en nuestra vida y que solo Dios puede hacer. Puedes gastarte todo tu dinero como aquella mujer del flujo de sangre. Me quedo con esa parte donde dice, había gastado toda su fortuna en médicos, pero nadie le había dado esperanza de vida. Y pensó, si tan solo tocar el manto, el borde de su manto, seré sana. Y fue sana por su fe. Fue restaurada. Y ese es el milagro que Dios puede hacer en la vida. Ese es el milagro para el que mínimamente nosotros tenemos fe, porque lo ha hecho en nuestra vida. Porque ha cambiado nuestro lamento en baile. Porque nos ha dado gozo, porque nos ha dado alegría. Bendice al que está a tu lado.
Diré, solo Dios puede cambiar tu vida. Solo Dios puede transformar tu vida. Y ahí está el tema, porque muchos cristianos, algunos, unos pocos, unos cuantos, 10, 100, no sé, miles, viven todavía queriendo vivir como paralíticos. El lecho, tomar este lecho, no sé si me voy a poder agachar hasta aquí abajo, pero tomar mi lecho así voy a terminar de predicar hoy. Tomar mi lecho es coger mi vida vieja, es coger mis malos hábitos, es coger mis relaciones tóxicas, es amarrar mis duelos, las ofensas, la amargura, la tristeza, la soledad, la incomprensión, la falta de recursos, la miseria, el abuso, la violación, el escándalo, la mentira, tomarlo. Dios ha hecho lo mío, ahora yo tengo que tomar este lecho y realmente lo tengo que hacer como hacía el pueblo de Dios. En los sacrificios sacaban al lugar fuera de la ciudad, fuera de los muros, fuera de mi corazón, fuera de mi alma, fuera de mi pensamiento. Sacaban fuera y en un basurero, por una puerta específica, sacaban la basura y allí fuera la prendían fuego hasta que se quedaba carbonizada y cenizas. Por eso el fuego es tan importante. No es pasarlo a un depósito, no es pasarlo a un archivo, no es guardarlo en un lugar de nuestra mente y un recuerdo. Tiene que ser pasado por fuego, tiene que ser quemado. Lo inmundo tenía que ser quemado. Se sacaba fuera del campamento por aquella puerta, ahora mismo se me olvida el nombre, y ahí se sacaba fuera y se le prendía fuego. Por eso la gente que se convertía en Hechos de los Apóstoles sacaban sus libros, sacaban su idolatría, sacaban sus fotografías, sacaban sus recuerdos y los quemaban fuera del campamento. Por eso cuando el pueblo de Israel conquista la tierra de los enemigos, destruían toda villa hermosa, destruían todo aquello, toda nostalgia, todo recuerdo del pasado, lo sacaban fuera, lo ponían ahí y le prendían fuego al colchón. Perdóname, luego le limpiaré yo, me ocuparé. No es tuyo. ¿Y quién lo ha traído? Como te vi que lo cogías y lo tratabas tan bien. Tú tienes que tomar esa parte de tu vida. Y iglesia, escúchame bien. Tienes que entender que tienes madurez, que tienes responsabilidad para que, aunque no existiese el Espíritu Santo, tienes que tomar decisiones de cambio con tu humanidad y con tus capacidades. Porque no eres tonto, tienes cabeza, tienes cerebro, tienes voluntad, tienes propósito, tienes brazos, tienes piernas. Toma decisiones con tu lecho de miseria, toma decisiones con tu vida pasada, toma decisiones con tu amargura, toma decisiones de cambio y cambia de una vez. Sotarama, colo, va a bastar. Cambia de una vez. Estás esperando que se mueva la agüita. Señor, por favor, cámbiame. Señor, cámbiame. Y luego estás saliendo y estás quedando con los amigos para irte al bar, para irte a la chusma, para irte al esto, lo otro. Tienes que cortar y decir, mira, se acabó. Yo ya no voy contigo a ningún lado. Ya soy cristiano, soy de Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No voy a estar tendido ahí en ese lecho, no voy a estar ahí en la inmundicia, no voy a estar ahí en mi propio orín, en mis propias heces, en mis propios vómitos. Y uno se cansa de ver, aún en el ministerio pastoral, aún como padres, lo que más te hace sufrir es saber que tu hijo, que tu oveja, que tu hermano, que tu amigo está restregándose en sus heces. Porque lo ves, lo sabes. Pero pasan los años y nos acostumbramos a vivir así, a vivir doblemente. Y venimos esperando que pase algo en nuestra vida. Pero si Dios ha hecho lo suyo ya, Él ha llegado a tu vida, la ha rehabilitado. Te ha dado un sentido nuevo. Ahora hay una parte que la iglesia tiene que empezar a hacer. La iglesia tiene que dejar de ser niña o niño. Tenemos que dejar de comportarnos como bebés. Tenemos que asumir una madurez. Somos capaces, somos personas que llevamos negocios,
que dirigimos empresas, que aprobamos asignaturas impresionantes, que aprobamos instrucciones, somos maestros, enseñamos en universidades, en colegios. Somos madres, que creo que es el trabajo más difícil que hay, educar a un hijo en estos tiempos. Vamos a trabajar, trabajamos de sol a sol, sin comer a veces, sin beber, renunciando a nuestras propias cosas por nuestros hijos. Y sin embargo, cuando llegamos a los temas espirituales, que lo haga el Espíritu Santo. Que lo haga el Espíritu Santo. Y soy un admirador del Espíritu Santo. Porque creo que es lo que llena nuestra vida. Pero yo tengo que coger mi lecho. Llévatelo, hombre. Sácalo de ahí. ¿Sabes lo que le dice el amado en Cantar de los Cantares? La esposa. ¿Sabes cómo define su vida, cómo define el fondo de su alma? Dice, nuestro lecho es un lecho de flores. ¿Quién de vosotros pasaría su noche de bodas en la cama de este paralítico? Imagínate en la cama del paralítico, no la noche de bodas. No quiero que pienses lo que no tienes que pensar. ¿Qué escoges para una intimidad? ¿Qué escoges? ¿Una cama sucia? ¿Donde otros han dormido? ¿Una cama con chinches? ¿Con pulgas, garrapatas? ¿Entrar a un baño, a una habitación y un olor a orín fuerte que te tira para atrás? ¿Es el mejor espacio para tener una relación íntima con tu esposo, con tu esposa? Y creo que arrastramos tantas veces esta vida, arrastramos este lecho. Jesús les dijo claramente, el lecho, hermanos, la cama, habla de lo más íntimo de una persona. Habla de nuestra propia vida, de nuestra intimidad. Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es mi decisión. Hola. Es mi decisión. Mirar al mundo no lo cambiamos, no evangelizamos el mundo solamente asistiendo a una reunión y dando nuestra ofrenda y nuestros diezmos, hermanos. El mundo lo cambiamos cambiando los ambientes espirituales a través del ayuno, de la oración, la intercesión. Lo cambiamos a través de los decretos espirituales que hacemos conociendo la palabra de Dios, liberando la palabra, declarando palabra de Dios sobre situaciones de inmovilidad, sobre situaciones de pérdida, de desierto, de sequedad. Compartiendo un evangelio de salvación, un evangelio de sanidad, orando por los imposibles, atando a los demonios, reprendiendo la obra del diablo a nuestro alrededor y en nuestra sociedad. Esto que hacemos nos sirve para orar. Claro que lo tenemos que hacer, lo manda la Biblia, las Escrituras. Que nos juntemos en el lugar donde el Señor determine y traigamos nuestros votos, y traigamos nuestros holocaustos, y traigamos nuestras ofrendas, y comamos juntos, y celebremos con nuestros hijos. Lo dice la palabra, Deuteronomio capítulo 11. Esto que estamos haciendo lo tenemos que hacer. La iglesia por internet no es la solución. La iglesia en línea no es la solución. No es siquiera lo aconsejable. Aunque podamos hacer alguna cosa por línea, aunque podamos llegar a los que no están en un momento determinado, la iglesia se tiene que juntar, tiene que hacerlo. Y hay una parte que Dios tiene que hacer. Pero con eso no estamos cambiando el mundo. El mundo se cambia desde la integridad. Los demonios empiezan a temerte cuando ven que tú eres una persona íntegra, que eres una persona de palabra, óiganme, de palabra. Hoy nuestras sociedades y nuestras culturas premian la mentira. Yo no me entra en mi cabeza, tengo 64 años, pero nunca me enseñaron, nunca imaginé
que aún la gente mintiendo, engañando, yendo contra la justicia, podía gobernar y dirigir. Siempre pensaban que las personas que nos enseñaban, maestros, profesores, gobernantes de cualquier tipo, empresarios, era gente honesta, era gente honrada, era gente de bien, era gente de paz y de justicia. Pero todo eso está cambiando, peligrosamente está cambiando. Y nosotros creemos que eso puede ser así. Creemos que nuestra vida, aunque esté un poquito, sea un poquito cristiano pero bueno, esto no lo suelto. Creemos que podemos vivir todavía en el lecho de nuestro dolor y de nuestra miseria y lo mugriento de nuestra vida. Necesitamos personas que se levanten en integridad. Que no están buscando en sus celulares, en sus teléfonos, lo oscuro, lo obsceno, lo grosero, la lujuria. Personas que están en integridad, en vida. No os conforméis a este siglo, dice Romanos. ¿Están aquí conmigo? Dice la palabra en Romanos que no os conforméis a este siglo, sino renovaos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tiene que ver con abandonar nuestra basura. Tiene que abandonar con la nostalgia. ¿Sabes que hay cristianos que aún siguen durmiendo? Bueno, cristianos, pero es una metáfora. Pero hay personas que tienen 20 años, 30 años y siguen durmiendo con el osito de peluche que les regalaron cuando eran niños. ¿Hay alguien aquí de esos o no? ¿Usted? Como le he visto ahí con la mano levantada. El osito tiene que ser grande, ¿eh? Ya. Eso es otra cosa, eso no es el peluche. Eso es otra cosa. Pero en esa nostalgia de atrás, de querer seguir siendo niño, de querer tener el control de las cosas, sigues moviéndote ahí en tu lecho, en tu vida, agarrándote al pasado, agarrándote al lugar cuando tenías éxito, cuando las cosas iban bien, sin quererlo soltar. Y sabes una cosa, si tú no sueltas ese lecho, si tú no sueltas tu pasado, si tú no terminas tus duelos, si no acabas con todo ello, no puedes tomar otra cosa. Si tú estás cargando con tu lecho, si tú estás ahí en esas mismas cosas, no puedes agarrar, no puedes atrapar otras cosas que Dios tiene para ti. Y entonces te conviertes en un cristiano infeliz, te conviertes en un cristiano amargado, un religioso que continuamente está, pero sientes que no hay propósito en tu vida, no hay nada por qué alegrarte. Te ponen las canciones, cantan la alabanza, bailan, danzan, tocan, cámaras, luces, focos, y tú no te inmutas, sigues igual con cara de pez porque no está pasando nada, sigues agarrado a tu lecho, sigues agarrado a tus sábanas sucias, sigues agarrado a tu pasado, a la nostalgia de lo que yo fui, de lo que yo tuve, de lo que yo hice, cuando me querían, cuando me hicieron, a las excusas. Hay tantos matices en nuestra vida, pero la palabra de Dios dice, Jesús le dijo a aquel hombre, toma tu lecho y márchate, y anda y camina. Hay otra historia que la recordarán aquellos amigos. Jesús estaba en la casa de alguien, ¿verdad? Y dice que unos amigos trajeron a alguien, estoy en Marcos capítulo 2, tienen ahí la historia en el capítulo 2 de Marcos. Yo leo así rápidamente algunos versos. Si tiene Biblia es bueno que lea la Biblia, ¿eh? No se enrede con una novela de Harry Potter, sino la Biblia, ¿eh? Es más sano. Vinieron a él unos trayendo el paralítico que era cargado por cuatro amigos tenía este paralítico. Y como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, hicieron un agujero en el techo donde estaba Jesús. Y bajaron el lecho, lo descendieron con el paralítico dentro, claro. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y conociendo luego Jesús en su espíritu lo que cavilaban esta gente pensando en si él había podido perdonar pecados, Jesús les pregunta, ¿qué es lo que caviláis en vuestros corazones? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho, toma tu lecho, toma tu lecho, toma tu lecho,
toma tu lecho, toma tu lecho, toma tu lecho, toma tu lecho y anda. Y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No me dejes aquí este recuerdo. No puedes caminar con el recuerdo. La Iglesia tiene que tener madurez. Quizá haya un ministerio que venga y que en algún momento ponga su mano sobre ti y desaparezca todo deseo de pecar de tu vida. El día que venga ese ministerio, yo le quiero invitar a mi iglesia también. Yo le quiero tener, porque ni existe ni existirá en esta tierra. Porque la tentación está. Porque aún Jesús le dijo a Pedro, Simón, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay tentaciones que parece que no las podemos soportar, pero Dios juntamente con la tentación, con la prueba, nos dará también la salida. Así que ese es nuestro Dios, ese es en el que creemos, pero en el mundo va a haber aflicción siempre. Va a haber dificultad. Va a haber cosas que están ahí, pero lo que le dice realmente a esta gente, a este hombre es, toma tu lecho y vete. Hay algo que Dios va a hacer en tu vida, te va a sanar. Y ese es el mayor milagro. Óyeme, hermanos. El mayor milagro es que cuando Cristo ha venido a nuestra vida, ha nacido un nuevo hombre que no existía. Yo tenía 16 años cuando hice esa decisión por Cristo. Y aún está tan vivo en mí el recuerdo de cómo me sentía al día siguiente. Después de estar en un encuentro de jóvenes, hacer una oración en mi casa con mi hermano que me llevó a Cristo. Y yo al día siguiente parecía que estaba nadando como Skywalker, que estaba flotando entre las nubes. Parecía que estaba en otro mundo. Y era una sensación de paz. Era una sensación de descanso. No tomé drogas, no tomé nada. De hecho, fumaba y ni fumar me apetecía. Porque ese es el mayor milagro que solo Cristo puede hacer, es una vida transformada. Y si no has experimentado eso es porque realmente no has nacido de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No se arregla esto yendo a una iglesia, sea esta o una iglesia romana. Día a día, yendo a misas, yendo a cultos, necesitas tener un encuentro con Jesucristo de arrepentimiento. Necesitas entregarle tu vida. Y dice, como le dijo aquel a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿Puedo volver a entrar al vientre de mi madre? No. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Pero aún así, Jesús estaba hablando de una voluntad en tu vida para tomar una decisión. Y muchas decisiones de cosas que nos envolvemos en la vida, óyeme hermanos, las decisiones las tomamos nosotros. Y abandonar eso, yo creo que hay cosas que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar, lo salvo. Pero vuelvo a repetirte y quiero insistir en esta mañana. Quiero encender la luz de tu voluntad, la luz de tus puertas, del alma, la voluntad. Tú tienes que tomar decisiones de quién entra y quién sale en tu vida. Tú tienes que tomar decisiones con quién te juntas, a quién te conviene escuchar y a quién no te conviene escuchar. Tú tienes que tomar decisiones sobre la ofensa permanente sobre tu vida. Tú tienes que tomar decisiones sobre tu carácter arrugado, estrecho, agrio. Tú tienes que tomar decisiones sobre un corazón que siempre piensa mal de los demás. Tú tienes que tomar decisiones sobre lo ex de tu vida, sobre el ex novio, sobre la ex no sé qué, sobre lo que pasó en tu vida pasada. Y no vivir en la nostalgia, renuévate en tu mente y en tu corazón. Son días de decisiones, hermanos, porque el mundo espiritual del infierno ha aumentado su presión sobre nosotros. Estamos siendo muy presionados por todos los lugares, ¿me oyes? El ambiente espiritual no es solamente en Pátzcuaro por ahora, por estos días de muertos, ¿no?
El ambiente espiritual en el mundo, yo hasta donde conozco en mi corta vida y mis relaciones de algunos países, ambientes que uno escucha que percibe espiritualmente, el ambiente espiritual está siendo muy pesado. Y en medio de eso la Iglesia tiene que responder, seas un joven, seas un mayor, tienes que responder hacia lo que Dios te está llamando a hacer. Si se ha extinguido el gozo en nosotros, hay que saber en qué lugar se ha perdido el gozo en nuestra vida. Cantamos una canción, me imagino que aquí la cantarán, ¿no? ¿En qué momento nos olvidamos de ti? ¿Cómo es la canción? Es una mexicana, ¿no? ¿En qué momento? ¿La conocen, verdad? No, no quiero que la canten ahora, pero me viene esa letra. ¿En qué momento? ¿En qué momento tú, que eras una persona deseando servir a Dios, que has tomado decisiones de vida por el reino, en qué momento has retrocedido? ¿En qué momento has renunciado a tu llamado? ¿En qué momento has dejado de servir? ¿En qué momento has olvidado la visión de tu iglesia? ¿En qué momento has dejado de valorar el reino como lo más importante en tu vida? ¿En qué momento has dejado de pensar en la iglesia como el valor más importante que Dios te ha dado? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué es lo que te ha puesto en un lecho de parálisis? Y puedes buscar justificaciones. Porque aquel hombre, la historia nos dice que el primer hombre de nuestra historia vendió a Jesús también. No estaba contento de que Jesús le hubiese sanado. No estaba agradecido. No había reconocido lo que había sucedido. Pero nosotros estamos aquí, estamos en este tiempo. Y tú necesitas buscar tu lecho. ¿Con qué sueñas por las noches? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que percibes en tu lecho? ¿Es un lecho de flores lo que tienes? ¿De amores, de intimidad? Matrimonios que estáis aquí. ¿Cómo está nuestro lecho? Uno mirando al norte y otro mirando al sur. Le hemos partido en dos. ¿Se pone el sol sobre nuestro enojo? ¿Estamos llenos de nostalgias? ¿Anhelamos un yugo desigual a veces? ¿Prefieres estar a veces ahí oliendo a orín? ¿Nos han ofendido? ¿Nos han herido? Yo creo que fue el último mensaje que prediqué aquí, que hay que terminar los duelos. Pero ¿sabes por qué no queremos terminar los duelos? Porque nos sentimos bien cuando la gente nos tiene misericordia y lástima. Nos hace sentirnos importantes cuando presumimos de nuestro sufrimiento. Y las personas admiran, yo si fuese tú no sé cómo lo podría soportar. Yo si en tu lugar no sé cómo lo haces, mujer. Y es fuerte el sufrimiento, ¿verdad? Si se ve en tu cara. Pero tenemos que dejar los lechos. El cristiano no puede oler a mundo continuamente. No puedes oler a una vida pagana. ¿Y sabes qué pasa? Son decisiones. Ir o no ir. ¿Hablar o no hablar? Jesús dijo,
Mirad bien lo que oís. Mirad bien lo que oís. ¿Cómo? Mirad bien lo que oís. ¿Qué está entrando en tu vida? Contenidos de personas que continuamente están hablando contra tu fe, tu iglesia, tus pastores, tu marido, tu mujer. Y yo les quiero decir algo también, bueno, estoy diciendo tantas cosas, ¿verdad? Pero nunca un padre hace algo creyendo que va a perjudicar. Un padre normal, una madre normal. Nunca hacemos algo creyendo que vamos a perjudicar a nuestros hijos. Y algunos piensan que los pastores hacemos cosas para vengarnos, para fastidiar. Qué poco conoces el corazón de un pastor. Puede ser que como padres en la educación de nuestros hijos, aquello que hacíamos creyendo que era lo que podíamos hacer y lo mejor, no haya producido el fruto deseado. Pero eso no significa que digas, es que mis padres lo hicieron mal conmigo. Lo hicieron lo mejor que sabían. En las iglesias las llevamos en lo que queremos que es lo mejor. Yo al menos cada vez que predico, yo esta noche me la he pasado medio en blanco, no voy a decir en blanco, y digo, ¿qué comparto con mis hermanos allí? Aquí hay 200, 300, 400 predicaciones mías, no son de inteligencia artificial, son de inteligencia pastoral. Pero uno siempre desea dar lo mejor para los suyos. Deseas poner estado y la gente es, no sé, es gratis hablar de los pastores. Es gratis criticar. Es gratis hablar mal de tu padre, de tu madre, espiritual y natural. Es gratis hablar de otros, es gratis, no cuesta. Pero ojo, porque en el mundo espiritual, cada cosa que tú dices es una semilla que vas plantando. Y en tu mente y en tu corazón todo lo que oyes es una semilla. Las palabras son semillas, díselo al que está a tu lado. Las palabras son semillas. Mira lo que oyes. Por eso algunos no salen de su lecho, óyeme. Por eso algunos no salen de su lecho y se amargan como le pasó a este fenómeno. Porque están siempre escuchando lo que no deben escuchar. Porque dan por buena la mentira, la dan por verdad. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y vuelvo a repetir, hay una estanquidad. No sé si más le ve la palabra estanquidad. Algo que se estanca. Hay un estancamiento, vale, ahí está. Hablaba nuestra pastora esta mañana. Si no eres fuente, si no eres manantial, eres estanque. Nosotros como somos la iglesia manantiales, me has dado la frase. Me has dado la frase. O eres manantiales o eres estanques. El apellido le escoges tú. El apellido le escoges tú. Pero este es el apellido. Ustedes tienen la fuerza. Dios ha bendecido a esta iglesia. Pero lo que no podemos hacer, iglesia, es estancarnos. Aunque estés recién llegado aquí, tú has llegado a un lugar de semillas. Tú has llegado a una tierra de pan. Tú has llegado a una iglesia de bendición. Tú has llegado a una iglesia pionera. Tú has llegado a un punta de lanza. Has llegado a una falange que avanza, que crece. Tú has llegado a una tierra de siembra. Pero usted está en una familia. Y el Espíritu Santo ha venido a tu vida. Te ha puesto dones. Has sanado cosas en tu corazón. No me digas que Dios no ha hecho nada en tu vida. Porque si Dios no ha hecho nada en tu vida es porque tú no le has dado tu corazón. Dios ha hecho cosas en tu vida. Y más que quiere hacer. Y más que quiere hacer. ¿Qué es lo que ha hecho que te hayas estancado en este camino? ¿Qué es lo que ha hecho que te hayas quedado ahí rígido, esperando en tus cosas? Es tiempo de saltar.
Porque como digo, estás en una iglesia para expansión del reino. A lo mejor ustedes no lo ven, pero esta iglesia ha abierto una brecha en el mundo espiritual. Ha abierto una brecha importante en las tinieblas. Otros van a venir detrás, pero ustedes han abierto la brecha. Solo con eso ya es suficiente. Aunque ya no hagamos más, alguien dirá algún día, ellos abrieron la brecha. Ellos rompieron el cerco satánico que había. La prosperidad que ha venido a esta tierra, la riqueza. Sé que ha venido también toda esa maldición, porque el infierno está retorcido. Pero porque ha habido gente, ellos y gente al lado, que decidieron dejar su lecho. Siempre pienso en Pedro, el apóstol Pedro. Él se podía haber quedado en su lecho de dolor. Él podía haber renunciado a muchas cosas, como pasan en tu vida. ¿Tempestades? ¿Han venido a tu vida tempestades? ¿Tormentas? Pues ahí tienes a Pedro en la tempestad y en la tormenta, abandonando la barca, andando sobre el mar. ¿Llevas todo el tiempo trabajando y no has visto fruto? Tienes a Pedro. Señor, llevamos pescando toda la noche y ni un pez, ni un charal. Pedro echa la red en el otro lado. Este carpintero que sabe de peces. Y fue la pesca abundante. Porque si tú te quedas postrado en tu lecho, en tu dolor, en tu ofensa, en tu traición, en lo que tú seas, no puede venir lo siguiente. Necesitas llevar eso y sacarlo al fuego, quemarlo y decir, se acabó, Señor, no traigáis a la memoria las cosas pasadas. Vienen a por el maestro. ¿Quién sacó la espada? Pedro. Y encima Jesús le regaña. Pedro, guarda esa espada. Vaya hombre, aquí el único valiente soy yo y encima me das la bronca delante de todos estos. ¿Se quedó ahí Pedro? ¿Se quedó en las redes cuando le llamó el Señor? ¿Se vino abajo cuando pasó la vergüenza de que se hundía en el agua? Me levantaré, me levantaré, me levantaré. Y cuando niega a Jesús, ¿qué les vamos a contar a ustedes? Pedro, me vas a negar antes de que el gallo cante. Yo, Señor, no. Estos me lo creo, porque todos estos son como son, pero yo no te voy a negar. Y le negó. ¿Se quedó en su lecho? Se quedó, es que yo no sabía, es que el Señor, es que tal, yo le había dado todo, creía en Jesús, creía en este líder, creía en esto, creía en lo otro. ¿Se quedó en el lecho? Jesús le prepara un pescadito frito. No fueron tacos, lo siento, era un pescado asado ahí. Simón, ¿me amas? Llévate tu lecho, anda. Sería como le diría, llévate tu lecho. ¿Lo has hecho mal una vez? ¿Me amas, Simón? ¿Me amas más que a todos estos? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Haz lo que tienes que hacer. Toma tu lecho y vete. Empieza a andar en el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Agárrate a aquello que tienes. Faltan hijos por convertirse, falta un marido por convertirse, falta un negocio por prosperar. No te agarres a lo que no tienes, sino a lo que tienes. Puedo andar, puedo caminar. Y esa es la gran diferencia, hermanos, que algunos se han quedado en sus fracasos, en sus errores. Estábamos en la Ciudad de México, íbamos a un lugar con nuestra hija
y agarramos un Uber. Es uno de los coches más cutres, más sucios y más feos que yo he montado en mi vida. Digo, no sé cómo... yo pensé, digo, Irene, no subimos en este coche, es viejo, abollado, mal pintado. Y dentro, no os quiero contar, dentro crecían los tomates, los jitomates crecían por ahí de las alfombras. De verdad, no exagero. Y estábamos ahí. Y la pinta que tenía el conductor, pues no se la quiero imaginar. La gorra puesta para atrás, barba, gafas de sol, amarillas. Me busqué a ver si tenía una pistola o algo, por si acaso. Pero dice el chico, el conductor, ¿qué música quieren escuchar? Música cristiana. ¿Música cristiana? Se puso nervioso. Bueno, ahí empezó a hablar con Irene. Dice, ¿son ustedes cristianos? Sí, ya empezó a hablar mi hija, que ya tiene acento mexicano. La han convertido a ella. En lugar de convertirles a ellos, a ella la han convertido. Pero empezó a hablar. Dice, yo era colaborador en la iglesia de mis pastores, de los ministerios que venían. Estaba en la iglesia, servía. Pero bueno, pasó algo, pasó una traición y yo dejé de ir a la iglesia. Y empezamos a hablar. Y yo le dije, digo, ¿sabes? Todos pasamos por esas cosas. Oveja o pastor, pasamos por las traiciones, por los engaños, por las difamaciones, por las infidelidades. Digo, pero eso no cambia el corazón de Dios. Y estaba pensando en esta misma palabra. Él era de estos que había pasado eso y entonces me borro. Dejo de ir a la iglesia y de congregarnos. Esto ha sido tan fuerte en mi vida. Él se había quedado en su lecho. Estaba en su orín, en sus heces, en sus vómitos. Pero, ¿sabes? La confrontación con este hombre, Dios nos empezó a quebrar el corazón. Porque digo, es verdad, cuánta gente, porque de pronto se veía su corazón desnudo, un hombre, para mí, sincero. Ahí se apretó las gafas para que no se le viese cómo estaba quebrantado y roto. Y cuando paramos le dije, voy a orar por ti. Le dije, vuelve a casa. Vuelve a casa. No le dije esto, toma tu lecho y vete, porque este es el tiempo, hermanos. Yo no quiero emocionarte en esta mañana, porque quiero pedirte en esta hora que desde tu corazón, esta es una línea por la que uno predica y comparte en la iglesia. La iglesia tenemos que ser restaurados, sanados, para poder hacer bien la obra que tenemos por delante. No podemos hacer una obra heridos o arrastras con las cosas, pero tampoco podemos hacer la obra flirteando y saliendo a escondidas con el pecado. Pero por otro lado tenemos que tomar el reto, hermanos, de que no podemos seguir andando en nuestros lechos de pecado, de inmundicia, teniendo una cara aquí y teniendo otra cara, viviendo en el pecado muchas veces del cada día. Viviendo en el desorden, viviendo en el desamor, viviendo en la crítica, en el juicio, viviendo en la tristeza, en la soledad, en la angustia. Y tenemos que aprender a andar con estas dos piernas, como Pablo le dice a Timoteo, hijo Timoteo, esfuérzate en la gracia. La gracia la pone Dios. El esfuerzo lo pones tú. El milagro lo hace Dios. El lecho te lo llevas tú. Y lo quemas tú. Y lo sacas tú. Y cambias tu intimidad.
Y cambias el lugar donde vives, tu posicionamiento de autocompasión y de misericordia. Hay vida en ti. Hay vida en ti, iglesia. Hoy podía estar predicando como Pablo en aquel lugar. 8 o 10 horas. Me siento con fuerza. Porque este es el tiempo. Dios va a llamarnos, hermanos. Va a empezar a tocar la trompeta enseguida. Vienen tiempos de avivamiento, de despertar espiritual. Y hace falta que todos aquellos que conocen al Señor estén alistados para la batalla. Estén preparados para discipular. Estén preparados para llevar fruto. Estén preparados para orar, para liberar, para sanar. Pero la iglesia tiene que salir de sus estados de pecado. La iglesia tiene que salir, sinceramente, hermanos, lo hablo con todo mi corazón y mi respeto por ustedes. Pero no podemos seguir sirviendo a dos señores. No podemos ser unos aquí y otros en nuestra integridad. ¿Y sabes qué ocurre? Yo me he dado cuenta que a veces en las iglesias hay personas que viven en esa megagracia humana de que Dios me ama, haga lo que haga y está contento conmigo, y es una distorsión profunda. Y como viven así, les van bien las cosas, piensan que su forma de vivir es la correcta, es la perfecta. Y no entienden que su forma de vivir está bendecida porque hay un remanente, porque hay un grupo, no sé si pequeño o numeroso, en las congregaciones que pagan un precio, que son íntegros en sus noches, que son responsables con sus decisiones, que interceden, que oran, que no se amilanan, que llevan el estandarte del amor y del evangelio. Entonces ellos interpretan que mi forma es la correcta, esos pobrecitos que están ahí. ¿Sabes por qué el hijo pródigo pudo vivir como vivió y gastar lo que gastó? ¿Sabes de quién era ese dinero? De su padre. Y él creyó que el derecho era suyo. La iglesia de Jesucristo, y este mensaje, si no lo han escuchado, lo van a escuchar más veces. Nos tenemos que poner las pilas y volver a la santidad, hermanos. Es tiempo, y van a escuchar este mensaje, hermanos. La iglesia tiene que empezar a limpiar, a limpiarse. Tienen que haber aguas que nos limpian. Tenemos que empezar a pasar nuestro escáner cada día. Vivir dando cuentas a Dios. Vivir dando cuentas a Dios cada mañana, cada noche. Vivir escogiendo el reino. Volver a esos tiempos en los que uno está deseando dejar el trabajo para ir a la iglesia, para irse a encontrar las cosas de Dios. Recuperar ese tiempo donde no nos llamamos líderes, nos llamamos siervos. Recuperar ese tiempo que cuando están en la casa de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Que están deseando terminar para ser enviados a las naciones, a los pueblos, a los lugares, a hacer la obra de Dios. Desde el que te recibe con un cartel ahí, bienvenido, hasta el que está aquí manejando la tecnología punta que no sabemos manejar muchos. El que friega, el que recoge, el que trae palabra, el que ora, el que te sonríe, el que coloca y pone las sillas, el que está enseñando a tus hijos mientras que tú estás aquí, el que está intercediendo por tu casa. La iglesia tiene que recuperar ese amor por su casa. Desde el que toca, desde el que hace música hasta el que da la bienvenida. La iglesia tiene que recuperar su gozo y su alegría, aunque ande en valles de sombra y de muerte. Esta mujer virtuosa que Dios me ha regalado tantos años, siempre hay sábanas limpias en mi casa. El lugar de mi felicidad es mi cama, que lo sepan ustedes. El lugar, no la persona de mi felicidad. Sí que tenemos una cama grande, es verdad, que nos da lugar para que cada uno mire a un lado, diferente.
Antes dormíamos en colchones de lana que todo se iba al medio y no te quedaba más remedio. O te agarrabas ahí al extremo de la cama, o si te dabas la vuelta ahí estabas, te encontrabas con él o con ella sí o sí. La limpieza, el orden. La iglesia tiene que oler a limpio, hermanos. No puede, y a veces tú percibes ese perfume y no sabes qué pasa y no sabes si quieres levantar una reunión. Yo digo, me voy frustrado a mi casa y tengo una iglesia que bendigo, que amo con todo mi corazón. Bendita la iglesia Manantiales. Les quiero a mis hermanos. Madura, bendecida, pero a veces huele a orín, a veces huele a sucio, porque uno de pronto empieza a entender que ya es mayor y tiene libertad para hacer lo que quiera hacer y que no tiene por qué estar dando cuentas a nadie y que él también discierne y que él también entiende, y entonces vas dejando el libro, vas olvidándote de los consejos del libro, de los mandamientos del libro, de los mandamientos de la palabra, de las palabras de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me parece muy bien, Josué, que entres a la tierra, que sepas pelear, que seas como uno de estos actores de moda que luchan, pero lo más importante es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperidad? Obedece a Dios. Obedece sus mandamientos. Y límpiate. Admiro, hay muchas personas en mi iglesia que trabajan en residencias de ancianos, cambiando pañales a personas mayores, limpiándoles, bañándoles. Y yo digo, ¿cuánto valor hay que tener para hacer ese trabajo? Pero lo hacen. Porque hay al final vocación, hay un deseo. Nosotros tenemos que aprender a ser siervos, a darnos, a entender qué es el valor que tiene, que cuando yo me pongo aquí estoy sirviéndoles a ustedes, que el que ha hecho ese mural y ha puesto las banderitas allí está sirviéndoles a ustedes, que el que está allí en el control, aunque esté medio dormido, yo no le pueda ver bien qué es, no está dormido, está sirviéndome.